quiero felicitarte por la inauguración de tu libro. Voy a aprovechar un poquito este espacio mientras se van conectando los artistas, para felicitarte por la hermosa velada de presentación de tu libro. Realmente un orgullo y una maravilla. Bueno, gracias a ustedes por venir. No, te lo mereces. Disfrutar de todo eso. La verdad te La felicito. verdad que sin la compañía de ustedes la cosa no hubiera sido tan linda, es seguro. Una maravilla, la verdad, una Muy maravilla. lindo, la verdad que sí. Además, poder conocer esos grandes de la historieta realmente es impagable. Para mí, te agradezco la oportunidad. Bueno, muy contento de haberlo compartido con ustedes. Y lindo lugar, aparte, para Sí. exposiciones. Un lugar precioso, la verdad que sí. Ujú. Hermoso. Vamos a esperar un Vieron poquito más. Sí, que tienen la galería adelante. sí, sí, tienen una galería hermosa, la verdad que sí. Sí. Muy bonito. ¿Por qué se oscurece? ¿Por qué se oscurece? Están sonando por todos lados mensajes. Bueno, bienvenido Gustavo Cubas a Territorios. Te agradecemos que hayas entrado. Gianna Franco, creo que es también. Bienvenido, hola Nachito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, como saben, hoy estamos trabajando en la primera sala el tema del cambio climático. Y yo les traje un escrito, además, una sobra de artistas que trabajan este tema que es tan importante. Y para leer este escrito me voy a poner mis anteojitos y ya se los leo. Y dice lo siguiente: el agua y el cambio climático. El agua es el elemento vital para nuestro planeta. Dependemos de ella para beber, para la agricultura, y ayudan a modular las emisiones hacia la atmósfera, además de mantener las temperaturas globales en el equilibrio necesario para hacer posible la vida de todos los seres vivos. El cambio climático se manifiesta a través del agua mediante la alteración de su ciclo natural. Cuando el clima varía, nos vemos en sus distintos estados, en sequías, inundaciones, el deshielo de los glaciares, el aumento del nivel del mar, más las tormentas que se intensifican con graves consecuencias como las que vimos en Perú últimamente. Por otro lado, las alteraciones del ciclo del agua modificará las precipitaciones, incrementando la humedad del suelo. Y esto producirá un impacto en el escurrimiento, la evaporación del vapor atmosférico y la temperatura del agua, que conducirá a condiciones y fenómenos más extremos. Con respecto al abastecimiento del agua, tenemos que plantear una crisis que se ahonda en muchos lugares de nuestro planeta, debido a un creciente desmonte, que aún puede aumentar. Estos son algunas de las maneras que nos muestran de cómo afecta el cambio climático al agua. Y esto tiene impacto directo en la humanidad. Es una pequeña introducción de este tema que estamos desarrollando, ¿no? Y creo que el agua es uno de los elementos fundamentales. Hace aproximadamente 30 años, mi marido me trajo un informe del laboratorio Bayer sobre este tema. Hace 30 años que tengo este informe de laboratorio Bayer, así que fíjense cuánto tiempo fueron de antelación para ir viendo este tema. Ya había estudios en esa época sobre este impacto que iba a ocurrir actualmente. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver con el arte. Bueno, les vamos a mostrar
trabajos de artistas que trabajan justamente con esta problemática. Pero antes me gustaría que Luis nos leyera algo que encontró que está también muy interesante. Luis. Bueno, esto es sobre el cambio climático en general. Sabemos que la temperatura de la Tierra es ahora 1,1 grados centígrados más elevada que a fines del siglo XIX. La última década, 2011-2020, fue la más cálida registrada. Mucha gente piensa que el cambio climático significa principalmente temperaturas más cálidas, pero el aumento de la temperatura es solo el principio de la historia. Como la Tierra es un sistema en el que todo está conectado, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de todas las demás. Las consecuencias del cambio climático incluyen ahora, entre otras, sequías intensas, escasez del agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielos de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. El cambio climático puede afectar a nuestra salud, a la capacidad de cultivar alimentos, a la vivienda, a la seguridad y al trabajo. Ya somos más vulnerables a los impactos climáticos, como las personas que viven en pequeñas naciones insulares y otros países en desarrollo. Condiciones como el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada han avanzado hasta el punto de que comunidades enteras han tenido que reubicarse y las prolongadas sequías están creando un riesgo de hambruna. Se prevé que en el futuro aumente el número de refugiados climáticos. El cambio de los sistemas energéticos de los combustibles fósiles a las energías renovables, como la solar o la eólica, reducirá las emisiones que provocan el cambio climático. Pero tenemos que empezar ya mismo. La adaptación a las consecuencias del clima protege a las personas, los hogares y las empresas, los medios de subsistencia, las infraestructuras y los ecosistemas naturales. Abarca los impactos actuales y los probables en el futuro. La adaptación será necesaria en todas partes, pero debe darse prioridad ahora a las personas más vulnerables y con menos recursos para hacer frente a los riesgos climáticos. La tasa de rendimiento puede ser alta. Los sistemas de alerta temprana de catástrofes, por ejemplo, salvan vidas y bienes materiales y pueden aportar beneficios hasta 10 veces superiores al costo inicial. En definitiva, podemos pagar la factura ahora o pagarlo muy caro en el futuro. Es cierto, ya lo creo que sí. ¿Qué opinan ustedes? Luego pasaremos a mostrarles un poquito las obras de estos artistas maravillosos a nivel mundial que trabajan con el tema del agua y el impacto climático como una denuncia, ¿no? Hace mucho que se denuncia, pero bueno, es lindo ver ejemplos al respecto y las distintas formas de articular obra o performance con el tema del cambio climático y bueno, hoy enfocamos en el agua. ¿Qué opinan ustedes? Estaba leyendo un pequeño artículo que decía que el río Éufrates, que es bíblico, se está secando, ya se ha secado. Y me impactó porque era un gran río. Río, sí. Y el Tigris, porque es el Éufrates y el Tigris, bajó tanto su nivel de caudal que dejó visible una antigua civilización y que dicen que no tienen forma de recuperar esto, hablando del agua. Fíjense en qué impresionante lo que está sucediendo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo a veces pienso que los chicos o los adolescentes de hoy, o todavía los que no nacieron,
en el futuro nos va a ver a nosotros como la generación que casi los ha condenado, o que los podría llegar a condenar de alguna forma. Eso es muy, muy doloroso. Sí. ¿Cómo lo ven en Brasil, Sandrita? Ah, terrible. Estamos ahora con muchos programas para empezar el proyecto de desmatamento zero, energía eólica y energía solar, un proyecto también de amplio en todo el país, porque nosotros somos responsables por el cambio climático. En los últimos 4 años haya destruido muchas cosas y cooperado para que el cambio climático se acelerase también. Creo que Brasil tiene una dívida con el mundo a respecto de eso. Y acá tenemos, por ejemplo, ahora estamos con mucho calor, en algunas regiones muchas inundaciones también. Estamos sintiendo muy acerca que es el momento de cambiar las cosas y, como nos dice, el momento de dejarnos de sermos consumidores y sermos más responsables. Y nuestra generación tiene que ter ese compromiso con la humanidad. Creo que es el momento de pensar en cada país con su problema, mas hay un problema general que tenemos que contornar y empezar el cambio. Estamos casi muy acerca del límite y tenemos que empezar ahora. Somos responsables Estamos por esa cerca del no cosa. retorno, como Sí, anuncian estamos tanto, muy ¿no? acerca, muy acerca. Sí. Tenemos que hacer alguna cosa. Yo creo que todo este tiempo que pasó fue de concientizar de lo que está sucediendo, ¿no? Y buscar energías renovables. Pero bueno, no siempre se cuenta con los apoyos para eso. Pero creo que está ahí Sí, el y secreto de nosotros todo esto. de sur global vamos a sufrir mucho más do que el resto del planeta, Sí, porque ya hay lo mucha creo. desigualdad, hay muchas cuestiones políticas, y etc. El momento es crucial. Tenemos que tomar una posición y sermos firmes porque es urgente. No hay como retroceder. Y nosotros como artistas tenemos un papel muy importante. Muy importante, sí. Sí. Este, no hay- ¿Cuál sería el papel del artista? Visibilizar, Trabajo. tal vez, creo, Gonzalo. El artista mágicamente no va a cambiar la realidad, pero sí puede visibilizar. Y creo, ahora en las obras que vamos a mostrar, que estuvimos haciendo una selección con la ayuda de Luisito y de Nacho, creo que se van a ver estas cosas, estas obras tan interesantes, ¿no? Y creo que ahí está la cosa, visibilizar el problema. Yo pienso así, ¿qué piensan ustedes? Buenas Yo creo que noches. la Buenas gracia que noches, tiene. Mónica, buenas noches, Hola, Olmer. ¿cómo estás, Mónica? Hola, muy Mira, bien, muy bien. Marita, yo creo que la gracia que tiene el artista es que se ha antepuesto, se ha anticipado, digamos, a lo que debiera ser como una norma social común de todos los países, de todos los gobernantes del mundo entero, que es tener una visión un poco más de crítica, un pensamiento y con fundamentación más crítica, porque en la medida que no se está considerando ningún tipo de factores, se asumen como que ciertas cosas son y se aceptan porque otros las dicen. Entonces pasan a ser los líderes de opiniones, ya sea para bien o para mal, y entonces la mentira o la verdad nunca se sabe exactamente para dónde va. O sea, yo creo que fundamentalmente sigue siendo un problema de educación. La mejor forma de mantener un mundo sano es mantener un mundo limpio. Y en la medida que nosotros no lo limpiamos, obviamente al final terminamos pagando todos los remedios y todas las enfermedades del mundo entero. Y entonces eso es justamente producto
de que ni los políticos ni la ciudadanía de los países mantienen un pensamiento crítico respecto a lo que es verdadero o debiera verdaderamente ser. Eso creo yo. Y nosotros los artistas, yo pienso que somos de los primeros que mantenemos ese pensamiento crítico. Así O por es. lo menos en eso estoy. Y tratamos de visualizar las problemáticas que Claro, existen. claro. Sí, estoy en un todo de acuerdo. ¿Qué pensás, Vidal, de este tema del cambio climático y del agua? Yo creo que, bueno, ustedes tuvieron un impacto terrible estos últimos días. Bueno, la verdad aquí en el Perú, que somos un país tercermundista y no somos industrializados, eh, somos los que primero vamos a sufrir este asunto del cambio climático, porque vivimos el agua está en las montañas, gracias a las lluvias, a los picos nevados, eso se han secado en muchísimas partes, o sea, en algún momento que el Perú disfruta de un gran clima y hay muchas lluvias y todo eso se va a secar, según lo que anuncian, eso va a cambiar y los primeros que vamos a sufrir estos cambios drásticos va a ser justamente un país como el nuestro, ¿no? Y la idea es tenerlo claro en todo caso, como dicen, no vamos a poder hacer mayores cambios nosotros, pero el reconocerlo, el tenerlo claro, el saber que esas cosas existen y no pasarlo por alto o no comentarlo, no tener el conocimiento, no aceptar, porque hay mucha gente que niega eso, que eso simplemente no está sucediendo, que son teorías absurdas, que no existen realmente. El por lo menos tenerlo claro, saber que eso existe, tenerlo como parte de nuestros conceptos, y en algún momento, como en este tipo de foros, nos piden opinión, pues lo tenemos claro, que eso sí es verdad, sí sucede. A nosotros, a mí me acaba de pasar eso, ¿no? Que ha habido un ciclón que no se esperaba por los cambios justamente de temperaturas del mar y nos ha venido acá los aludes, le llamamos huaico, que es un término más bien quechua, en el Perú los aludes le llamamos huaico, ¿no? Eso es un término muy común acá. Y me ha pasado a una cuadra de mi casa, ¿no? Y eso no suele suceder, es justamente a raíz del tema del cambio climático, ¿no? Es un ciclón que no ha pasado hace más de 100 años, que acá no sucede, y las temperaturas cambiantes en el mar de Lima, frente a Lima, se originó y nos ha sorprendido porque Lima no está preparada para una lluvia y las casas inundan, en pequeñas lluvias nos colapsan y eso nos acaba de pasar, ¿no? O sea, y eso no lo podemos negar, por lo menos desde nuestros conceptos, aceptar eso y entender que eso es cierto y no tener una posición de negación, ¿no? Exacto, exacto. Y creo que, no sé si pensás como nosotros, que el artista tiene la función de hacer visibilizar estas cosas. Sí. No só A os través de artistas su arte, plásticos, ¿no? não só También os el artistas plásticos, não artistas visuais, mas os cantantes, teatro, cine, todos, Exacto, Claro, todos unidos, escritores, el arte en nada. todo general. el arte en general. Pero miren, puedo decir un poquitito lo siguiente respecto a lo que está diciendo Vidal. Mira, en el caso de Lima, Lima no tiene sistemas de alcantarillado de aguas lluvias. Por lo tanto, cualquier huaico, cualquier lluvia o agua que caiga, tiene que necesariamente, sí o sí, buscar los caminos que va por encima de la ciudad entera. Y esa cuestión es falta de visión. O sea, yo creo que los incas que manejaban el sistema hídrico tenían las cosas mucho más claras de lo que los peruanos en este momento están realizando. Y eso es a nivel global, a nivel mundial. Todos los países están cometiendo los errores porque los políticos en el fondo se preocupan de otras cuestiones, pero no se preocupan de las cosas importantes con visión de futuro. Y la El problema es el ciudadanía, neoliberalismo, ¿no? claro, y además que la ciudadanía, como es ignorante, la cuestión, entonces siente que en el fondo es tarea de otros, no de ellos, porque no tienen una visión personal crítica respecto a lo que debiera ser, entonces empiezan a reaccionar públicamente
de mil maneras distintas, como si fueran las mismas explosiones sociales que han habido aquí en Chile, pero eso no es falta de educación, es falta de formación. Entonces, al Totalmente. final, Y la desigualdad también. Es responsabilidad de mira, todos. Sandrita, más que un problema de desigualdad, yo te diría que el problema de desigualdad más grande, la pobreza más grande, es la ignorancia de la gente. Al final, si se educara y se gastara el dinero para que los profesores tuvieran un mejor nivel, calidad internacional, por lo menos en Latinoamérica, obviamente otro gallo nos cantaría. No puede ser que países como Singapur, que son de Indonesia, ¿no es cierto?, funcionen mucho mejor y se encarguen de mantener, después de haber tenido verdaderas cloacas en sus calles, tengan, como se llama ahora, un sistema sanitario que les permite ser impecable en el mundo entero, atrayendo todas las riquezas del resto del mundo. ¿Por qué el resto de los países no podemos? ¿O acaso somos inferiores económicamente? No lo somos. El problema es que somos pobres no del bolsillo, somos pobres de la cabeza. Exacto. Ese es el problema. En eso estoy todo de acuerdo. Olmer, Totalmente. ¿en Colombia está sucediendo lo mismo? Bienvenido, Olmer. Hola, hola a todos. Hola. Hola, Homer. Me Hola. alegra estar de nuevo con ustedes. Había tenido un poco de inconvenientes en estos días y por eso no pude participar de la semana pasada. Un abrazo muy especial y afectuoso a todos. Me alegra verlos nuevamente. Te Sí, aquí en agradezco. Colombia pues También. igual, ¿no? Yo pienso Hoy no han que podido Gonzalo, entrar mucha gente también porque hubo muchas inauguraciones, así que se han sí, excusado. Gonzalo toca un tema muy, muy importante que es el tema mental, ¿no? Y de cultura ciudadana. Claro. Porque no competen ni siquiera los estratos sociales, porque es evidente que tanto en estratos sociales altos, desde que quieran sacar sus desechos, como tienen económicamente posibilidad, pues pagan a personas para que dejen sus desechos en un sitio donde ellos no lo vean y no les incomode, en ese caso, ¿no? Entonces no toca el tema social, de estrato social, sino más bien de mentalidad, ¿no? De falta de cultura ciudadana, porque aquí en Colombia hay ciudades que tienen toda la capacidad de descarga de alcantarillados, pero de nada sirve porque viene la época invernal y todo lo que son las cañerías y todas estas redes son tapadas por basuras y escombros que mucha gente deja aglomera, ¿no? En diferentes puntos. Y se vienen Claro. estas calamidades de inundaciones y de derrumbes también ocasionados por esta misma situación. Exacto, creo que esa problemática que señalás está en todas las grandes urbes. Y sí, tiene razón Gonzalo, es un tema de educación. Porque si Mas hay nosotros otro, mismos sí, mas somos hay un tan... problema muy grande que es la fome. Como, primero, acá en Brasil, por ejemplo, tenemos todos los estratos sociales y tenemos millones de personas con fome. Para ellos, la fome es más importante que la educación. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ser juntas trabajadas, mas hay otras, algunas que son prioridad. Entonces, creo que el gran problema es una reforma administrativa, una reforma tributaria, porque 1% de la población tiene que tener dinero de 99% de pessoas que não há condições. Então, creio que temos que combater o neoliberalismo, temos que combater uma nova, mundo muito mais generalizado, com cada país com seus problemas e todos juntos para solucionar, que para mim a fome é um grande problema. Porque quando você tem hambre, não se faz nada, não há saúde, se há exploração, se há violência, há descaso com a natureza, há muitas coisas. Então, é uma questão política que temos nós de sul global, echarmos os Estados Unidos que resolva seu problema, porque também há hambre nos Estados Unidos,
não é? Sí, Não esto temos no- que fazer guerra com países, por quê? Porque interesses financeiros de um pequeno grupo. Vivemos um consumo exagerado, porque não se sabe, há uma imposição que temos que ter roupas cada ano, se há um lançamento novo, novos coches, muitas coisas desnecessárias. E temos que pensar nesse consumo. Me surpreendeu ver o deserto de Atacama virar cheio de basuras de alta costura, com tanta roupa em deserto de Atacama. Não? Acá em Brasil temos um Rio Doce, que está morto, porque a mineração se rompeu a barreira e não, hasta hoje não há nada solucionado, as pessoas não foram indenizadas. Então, há um grupo muito pequeno de pessoas que estão a destruir todo o planeta por interesses egoístas. Para mim, é patologia pura, não é? Teria que também a medicina poner esse grupo de pessoas em estado de grado de loucura, porque para que ter tanto, destruir tanto, para manter-se em nível superior a outras pessoas. Entonces, creo que tenemos que, ahora es el momento, nuestra generación tiene que hacer algo, porque seremos juzgados en el futuro, certamente. Oh, sí, como señalaba Luisito, es cierto. Sí. Por la Una pregunta bien atingente a lo nuestro, que como artistas los que nos dedicamos a la pintura. ¿Ustedes creen que nuestra pintura, nuestros materiales, nuestros insumos no contaminan? Sí, contamina, con Definitivamente certeza. sí. Nosotros y el ambiente también. Por eso que tenemos que pensar en todo. Sí, todo. totalmente. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué contribución estamos haciendo? Se investimos em quem? A empresa que está patrocinando o quê? Que hace o quê? Então, é o momento, temos que fazer muitas coisas, era uma responsabilidade muito grande. Podríamos hacer arte con la basura. Sí, O pintar, ¿por qué no? o hacer nuestras obras invisibles como el artista que hizo la escultura invisible. Mas essa se gasta muita energia e é muito poluente, NFT é muito poluente. Temos que pensar também. Mas nós gastamos muito pouco, o artista é o quê? 1% da mão de obra que se ganha. Estamos aqui. Nosso papel é muito pequeno. Como poluidores é muito pequeno. O coche é mais poluidor que nós. Sí, definitivamente. Seguro. Definitivamente. Hay una gran resistencia, además, Sí. de tener la polución. La industria automotriz es muy fuerte y no invierte en hacer ese cambio que se necesita por autos eléctricos o otros autos, no sé. Claro. Sí. No se E invierte mais, por- perdão, é mais do que isso, o caminho, por exemplo, do minério de aço que se construi do coche, por exemplo, acá em Brasil. Há uma destruição gigantesca para se produzir hierro e aço. Uma destruição, há um genocídio de pueblos originários. Então, temos que ser responsáveis por todo. ¿De Bueno, dónde vieron la viene? minería también lo que Sí, produce la en minería las es cuencas de terrible. agua. Sí. A Coca-Cola, por exemplo, acá em Brasil, ela não paga impostos por água e se exporta para todo lugar. É água de rios de Brasil, não é? A mobilaria italiana toda hecha com madeira de Amazônia brasileira. Mira, E se tem os móveis mais caros do mundo. Então, temos que pensar muito. Há muita responsabilidade do primeiro mundo, entre aspas, não? Da destruição do planeta, principalmente as pessoas que têm mais dinheiro nos Estados Unidos e outros, né? Mas a destruição da América do Sul é terrível. es terrible, igual que con África, porque para Sí, el norte somos materia prima nada más. sí, Siempre nada más. hemos visto como materia prima. Sí. Es momento de Oye, dar un paso. nosotros en Chile tenemos el ranking de ser el tercer país latinoamericano
más exportador de droga de Latinoamérica en este momento. ¿Pueden creerlo? No, Después que no había nada, después que no pasaba nada, Chile se ha convertido, está en manos del poder del narcotráfico. bueno, acá estamos teniendo un problema en una provincia que es Santa Fe, Santa y Fe. especialmente en Rosario, que el narcotráfico Es tremendo. tiene todo, es como que se instaló y se posicionó de todo. Sí, ¿Sí? sí. Y para sacar eso que ya está ahí enquistado y apoyado por políticos, policía, bueno, todos los bancos, porque ¿dónde bancos, está? Sí, grandes Defendido por empresarios. todos los sistemas habidos por haber, pues desde los grandes empresarios, los grandes bancos, los sistemas, ¿cómo se llama?, de derechos humanos, todo a favor de eso. No sé qué cresta pasa con nosotros. están Exactamente. en todas las partes. ¿Ah? Es muy difícil el tema ese, es Claro, muy difícil, pero sí, existe y- Porque es un gran bueno, no les digo negocio. ahora con el tema del litio, que Perú, sur de Perú, norte de Chile, sí, parte de Argentina y parte de Bolivia tienen la mayor cuenca del mundo de litio. Así que exactamente. hay Todos cualquier los saben. cantidad de ojos puestos ahí. Y además, no Claro, solamente somos ricos en litio estos países. Para el lado del este tenemos a Brasil, a Paraguay, al norte argentino, con una de las reservas de agua potable más grandes del mundo. Mm. Entonces, hay muchos intereses creados nos corresponde a esta generación, la nuestra y la que viene, articular cambios, porque si Sí, no, no sé qué puede llegar a suceder. Pero con respecto al agua, se sabe que si no se hacen estos cambios inmediatamente, estamos en un punto de no retorno. sí, Aquí en el sur argentino vendieron justamente sobre frontera un empresario norteamericano, mira, creo que son 5.000 o 10.000 hectáreas enormes, y entre estas hectáreas metió un lago que se llama el lago Escondido, y se Mm. adueñó del lago. Y tiene un grupo de pistoleros que no permite que la gente del pueblo alrededor, Hacia el inclusive lado. la comunidad mapuche, pueda entrar al lago porque es propiedad de él. Así que este tipo de cosas nos están sucediendo. Solamente aquí en el mundo, uno habla de su terruño, ¿no? Pero no somos los únicos. Hay mucho más, realmente. Así que, bueno, a mí me apasiona este tema, les digo la verdad, sobre todo el del agua. Hace rato que vengo trabajando con poética del agua y realmente me toca y me apasiona. Tenemos aquí cerquita, muy cerca de donde yo vivo, un río que cruza viene desde provincia y cruza todas las poblaciones marginales de Argentina, no, de Buenos Aires, y entra a Capital Federal, y lo llaman el Riachuelo. Riachuelo. El riachuelo es un color marrón oscuro, casi negro. Todas las industrias derramaban sus desechos ahí. Este riachuelo que para los porteños y para el tango está tan visto y tan visitado, nos produce una enorme tristeza, Sí. porque gobiernos tras gobiernos no hicieron nada para purificarlo y limpiarlo. Así que este tema que me gusta y que me gusta visitarlo, realmente está muy invitado en nosotros. Eh, el riachuelo realmente por ahí entraron las invasiones inglesas a Buenos Aires y se produjo la resistencia, pero llegaron hasta lo que llamábamos ahora un lugar, una posta que se llamaba La Blanqueada, en Pompeya, y llegaron ahí las naves inglesas entrando por un riachuelo que era un río normal. Y verlo ahora realmente
ya hace unos cuantos años, da tristeza. Da mucha tristeza. Pero bueno, es lo que sucede en los países cuando no hay buenas planificaciones. Sí, Como nos contabas, que de pronto no hay sistemas de drenaje, buenos sistemas de drenaje en Perú. Bueno, acá hay también, y creo que en cada país nuestro hay una cierta desidia en estos temas que son tan elementales, ¿no? sí. Un río, una vena de nuestro país, y bueno, por ahí sangramos los porteños, por el riachuelo. Es cierto. A ver cuál. Creo que sí. Se los dejé en Sí. frase Tal poética. cual. Linda metáfora. Yo sé que Exacto. están hace 5 Yo minutos por eso quería, no hablaba, yo pero me quería, encantó tu perdón, metáfora realmente. yo Creo- quería aclarar en el tema de los drenajes y el sistema que pueden tener la mayoría de los países contra las lluvias y ese tipo de cosas. En el Perú, por lo menos en Lima, perdón, el Perú es mucho más grande que Lima, obviamente. No se trata de negligencia. Lima es un desierto, no llueve nunca. O sea, hacer las inversiones de drenajes y toda esa Claro. manera de construir que tienen todos los países que llueve, no es necesario hacer una inversión inútil porque realmente aquí no llueve nunca, porque estamos en un desierto. Pero el problema es que si eso cambia y se convierte en una cuestión constante, ahí sí la ciudad de Lima va a tener que invertir muchísimo dinero en hacer cambios que sí serían necesarios si estos cambios climáticos son frecuentes. Aquí, bueno, les vamos a presentar a nuestro artista invitado de hoy, Vidal Bedoya. Te agradezco, Vidal, que hayas atendido y aceptado nuestra invitación. Porque primero que nos gusta comunicarnos en primera medida, pero además nos gusta encontrarnos, este encuentro con artistas de toda Latinoamérica, con distintas visiones, para intercambiar, para charlar, para debatir, como habrás visto, y se forman cosas interesantes que además son disparadores de ideas. Dentro de poquito me contaste que vas a hacer una exhibición en México, que nos contés un poquito de ese tema, justamente. Ah, sí, sí, claro. Yo suelo hacer exposiciones internacionales cuando galerías, centros culturales tienen el interés de trabajar conmigo, de mostrar mi obra. Y hace poco tuve una invitación privada a México de un arquitecto que me conoció acá en el Perú y le interesó hacer una exhibición conmigo en México, pero era inicialmente una iniciativa privada. Hice una exposición en México, la verdad me sorprendió, yo la verdad más me incliné, o pasaron cosas en mi carrera que me llevaron más a Estados Unidos y a Europa, es donde más he puesto, y no iba mucho a Latinoamérica, porque finalmente, no sé, por alguna razón yo a veces cuando planifico, la vida termina llevándome donde quiero y nunca donde yo quiero, así que la vida me lleva por otro lado. Y ahora fue gracioso, porque yo tenía un plan de irme a Miami a estar una temporada ahí, y me invitan a México, y no lo conocía, no había hecho nada antes ahí, por esta muestra privada. Conocí México, me pareció sumamente interesante, potente, con mucha actividad cultural, muchas ciudades interesantes, y bueno, empecé a buscar salas de arte, algunas he encontrado ya, y tomé un departamento ahí, y conseguí unas salas que les interesa trabajar conmigo, y una de ellas me ha dado una exposición en la Ciudad de México para mayo, el 27 de mayo. Así que estaré por ahí el 27 de mayo y en julio debo exponer en Nuremberg, en Alemania también. Sí. Acá estamos. Comencemos. ¿Lo ven bien? Sí, perfecto. El nombre del artista. Sí, ahí vamos a comenzar. Un segundo. Bien.
A ver. Bien, ya está, Vidal. Si puedes dar una introducción de tu trabajo, de ti, presentarte oficialmente a todo territorios. Bueno, lo más incómodo para uno es Sí. hablar de uno mismo, la verdad. Bueno, tengo una carrera de hace muchos años, cerca ya de 35, 38 años dedicado a la pintura, básicamente. Estudié en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Al principio fue una carrera dura, complicada. Inicialmente no encontraba un camino, pintaba varias cosas entre paisajes, desnudos, una serie de búsquedas. Las galerías me hacían muy poco caso, pero las ganas eran siempre enormes. Creo que sin ser muy religioso, yo tenía mucha fe en ganas, en inquietud. Este dibujo que están viendo acá, eso últimamente hago ese tipo de tintas, no es algo que me represente mucho, ¿no? Lo mío es más más pintura, básicamente. Esto los he estado haciendo últimamente, que son unos rostros que voy descubriendo en el lienzo, jugando con las líneas, utilizo algunos elementos que salen de mi pintura. Pero mi carrera ha sido bastante larga, ¿no? Poco a poco, con muchas ganas, sobre todo cuando yo tenía ya trabajo que consideraba que podían aportar algo, tenía mucha inquietud por exponer, presentaba galerías, centros culturales. Inicialmente muy joven, pues no me hacía mucho caso. Después, en algún momento, una galería con, no sé, si con lucidez o al contrario, o todo lo contrario, le interesó algo mío y hice mi primera exposición ya hace muchos años, ¿no? Creo que, ya ni me acuerdo la fecha, creo que fue el año, por aquí debe estar, ¿no? El 2000, creo, hice una primera muestra, pero individual, después de haber hecho muchos años en grupos, colectivas, hasta que yo ya no quise más hacer trabajo de grupos. Y en realidad a mí nunca me gustó hacer trabajos grupales. Yo era muy ensimismado en mis cosas personales, pero me invitaban gente con la que yo había estudiado y querían que participe, así que hice más de 500 muestras colectivas, creo, con grupos en diferentes lugares del Perú, básicamente, ¿no? Y luego empecé a hacer mis trabajos personales y presentar exposiciones. Empezó mi inquietud y yo no me era muy consciente, pero cuando era muy jovencito y estudiante, la parte de la cultura peruana, sobre todo la inca, la andina, había una serie de iconografía que a mí me fascinaba de estudiante, ¿no? Pero yo no era consciente de eso, ¿no? Cuando yo empecé a hacer una vida más personal en cuanto a mi pintura, salían unos recuerdos sobre esas cosas que me fascinaban. En particular había unos mantos de la cultura Paracas en el Perú que a mí me venía fascinando desde muy chico y iba a museos, cada vez que había una exposición de eso en los museos, es lo que más me llamaba la atención y los miraba con mucho interés, ¿no? Había mucho color, la cerámica los textiles en el Perú son realmente un nivel altísimo de finura, de color. Los incas han dejado un aporte extraordinario en eso, ¿no? Pero yo lo veía con interés particular y no era consciente de que en esos años de estudiante eso estaba quedando en mi memoria, ¿no? Y cuando empecé a salir un poco de esta pintura del paisaje, el desnudo, el académico, que era básicamente lo que yo he estudiado, porque yo me formé como un artista académico, ¿no? Pero habían de lejos artistas mucho más exquisitos y prolijos que yo en la academia. Yo logré un nivel interesante, era muy bueno en dibujo, pero no era algo que me interesara mucho copiar del literal y hacer la academia, ¿no? Pero no lo hice mal, estuve en un nivel interesante, pero yo digo que la parte de búsqueda era lo que me interesaba mucho más a mí. Jamás pensé en que me iba a convertir en un pintor, pero es que no se me ocurrió hacer otra cosa, ¿no? Mi carrera ha sido larga, al inicio complicada, porque a veces sucede que un artista tiene un éxito muy rápido, ¿no? Y no me pasó a mí. Muchas galerías me ignoraron inicialmente, pero parece que mi perseverancia, el insistir sobre lo que a mí me gustaba,
no enfocarme en nada más que en mi pintura hizo que me empezaran a tomar en cuenta, mi estética empezó a ser aceptada de alguna manera y empezaron a consumirme, yo nunca me enteré cuándo, pero llegó un momento en que no había ningún problema de pagar mis cuentas con mi actividad artística y yo fui muy obstinado a pesar de que podía enseñar, me ofrecían puestos de profesor, una serie de cosas, no quería, ¿no? A mí me interesaba mucho la pintura, básicamente, y yo nunca me creí ningún tocado, ningún semidios, como veía yo que algunos estudiantes, compañeros míos, se sentían muy importantes por ser artistas, ¿no? Yo me sentía, y me siento aún, ¿no? Un profesional en lo que hace, como un arquitecto, como un ingeniero, como un abogado, que tiene que trabajar y vivir de lo que hace como cualquier profesional sin tener que tener una subvención, un apoyo, ¿no? Y yo siempre me he quejado, no termino de entender que el artista está buscando siempre que lo ayuden o lo apoyen. Yo creo que es un profesional que puede ser independiente como cualquier otro, ¿no? Como que un abogado o un médico que pida que lo ayuden para que pueda ejercer su carrera. Yo nunca lo vi así, ¿no? No sé si es equivocado o no, pero era simplemente trabajar, dedicarse, y entendía que el arte plástico un elemento de seducción de alguna forma, ¿no? Si logras transmitir en tu trabajo algo, es inevitable que lo quieran poseer, ¿no? Y se vuelve un objeto de deseo, ¿no? Pero tienes que lograr algo, tienes que transmitir. Y cuando eso pasa, tu vida está resuelta, ¿no? De alguna manera, ¿no? Puedes vivir de lo que haces. Esta es esa foto que se ve, ahora es el taller donde estoy, que es Creo que eso no ocurre en la Argentina. ¿Perdón? ¿Te refieres a vivir del arte? Lo que tengo acá atrás es ese de ahí. La foto ha salido más lavada, pero es en el taller que tengo ahora al sur de Lima, ¿no? Es una casa de playa que la he convertido en mi taller y es un patio donde yo pinto los formatos grandes, ¿no? Gracias. Esa es una exposición que hice acá en Lima, unos formatos verticales. Ahí hay una serie de elementos que ya se han convertido con los años, han ido apareciendo elementos simbólicos que fui rescatando seguramente de esos mantos paracas que tanto me fascinaron a mí, que se fueron quedando en mi memoria, y a la hora que empecé a hacer obra más personal aparecían, ¿no? Al principio yo no entendía dónde salían, ¿no? Después me fui dando cuenta que venían de ahí. Perdón, perrito. Bueno, y estos son los formatos verticales que recién empecé a trabajar, ¿no? Pero también inicié mi carrera personal con una casualidad, también fue muy gracioso eso, ¿no? Yo ya pintaba buscaba un color, buscaba que mi color tenga mucha potencia, mucha fuerza, que tenga algún nivel de expresividad, ¿no? Y no tenía un tema que me interesara tanto, o en todo caso no me daba cuenta, ¿no? De que estaba encontrando un tema. Pero yo recuerdo que era consciente de que buscaba que mi color tenga una capacidad expresiva. Así que empecé a trabajar mucho color y con cera de abeja y empezaba a poner una serie de materiales para que mi color tenga potencia, ¿no? Y me invitaron a hacer una muestra en Canadá porque empecé, parece, a lograr esa potencia. Y yo normalmente acá en Lima y en Perú se usa mucho la hoja de coca como un nivel de filtrantes, de mates, ¿no? Yo no tomaba café ni té en ese tiempo y usaba los filtrantes de coca, de mate de coca, que son filtrantes que son bastante digestivos, no tienen nada que ver con la droga ni con cosas más graves, ¿no? Es un filtrante que es digestivo, más que básicamente eso, ¿no? Yo tenía muchos problemas con el estómago, así que más tomaba eso. Y me iba bien, así que cuando yo viajé a Canadá, me llevé una cajita que tenía 25 sobres y me lo quitaron en el aeropuerto. Y me fastidió, dije, qué tontería, los satanizan demasiado porque tiene coca y acá no hay ningún problema con eso, no es un filtrante sencillo. Y me quedé medio fastidiado, ¿no? Porque ya que iba a tomar, pues hacía frío en Canadá y me quitaron estos filtrantes, ¿no? Y me quedé con esa idea y al año siguiente o ese mismo año, a los 6 meses, me invitan a hacer una muestra en Bélgica, en Bruselas.
yo dije, a ver si en lugar de llevarme estos sobres, lo llevo como un tema, o sea, el artista peruano, la coca como tema, ¿no? Y ahí empieza a surgir mi tema más consciente con lo que tenía que ver con mi país, ¿no? Así que empecé esos elementos que yo pintaba para tener potencia de color, empecé a usar la hoja de coca como mi elemento temático, ¿no? Y fue gracioso porque se enteraron, me entrevistan en un periódico y comentaba pues que ese era mi tema, ¿no? Y ponen un titular que era realmente escandaloso, ¿no? Decía, pintor peruano lleva kilos de coca a Europa. Pues claro, era el titular, desarrollaba la noticia explicando que era mi temática, pero fue un escándalo, pues, ¿no? Porque parecía pues, que era un narcotraficante. Pero esa noticia Excelente. Qué hermosa obra, es cierto. Oportuno, sí, pues. Me hacían entrevistas sobre, parecía un apologista pues a la droga, ¿no? Esa es la duda que tenía y la exposición se llenó. Y estuve una hora explicando que mi temática no era por ahí, que la parte tradicional del Perú, sobre todo en los Andes, se usa de manera tradicional la coca para resistir el trabajo del Ande, del campo, que van al campo a trabajar lejos de sus casas y la coca la chachan y les da cierta energía que les permite trabajar, resistir más en la labor y luego llegan a almorzar en la noche, a cenar en casa, ¿no? Y es ancestral, pues, el uso de la coca, entre otras cosas, ¿no? Pero no, que no tiene nada que ver con la parte de droga y la parte ilegal, ¿no? Y me pasé explicando, aprendí un poco más del tema y me volví por 4 o 5 años el artista de la hoja de coca, ¿no? Y eso de alguna manera disparó mi carrera y empezaron a invitarme a Italia, a otros países y mi carrera creció muchísimo, ¿no? Y me empezó a ir muy bien por el... Ya, claro, obviamente yo seguí trabajando y han adquirido otros elementos, cosas más personales, pero un poco la cosa empezó a desarrollarse y destaqué un poco por ahí, ¿no? De una manera casual, por un fastidio que me quitaron esos filtrantes y terminó siendo casualmente una temática que me interesó, ¿no? Dime, Vidal, ¿esto es una acuarela? Sí, sí, yo le llamo acuatintas porque son manchas de acuarela y de ahí sobre eso diseño con tinta china. Y estos son acuatintas que yo le llamo un poco mi obra menor porque de alguna manera ahí ensayo, juego y aparecen elementos que luego los rescato para mis pinturas más grandes, ¿no? Claro. Sí, hago mucho de eso, pero muy poco expuesto. Creo que no he expuesto nunca trabajos así, ¿no? Eventualmente los presento a amigos, pero no, no es una obra con la que yo trabaje siempre, pero me he dado cuenta que de ahí salen pues algunos elementos que luego pueblan mi pintura, ¿no? Sí. Sí, hay muchos símbolos. Claro, esta por ejemplo es una pintura que finalmente se quedó en México, donde han salido de esas acuarelas. Esto es un óleo, me parece, sí, es un óleo. Donde aparecen estos personajes, ¿no? Y los elementos ahora me parecen unos muy orgánicos, casi vegetales, ¿no? Plantas, pero siempre esos diseños, se quedó conmigo finalmente para siempre el diseño de la hoja de coca. Todo lo que tiene que ver con esa forma, yo lo entiendo como una hoja de coca, ¿no? Y esta parte de la cuadrícula son telares posiblemente, y cuando pongo puntos, círculos, entiendo yo que son unas semillas que caen a algún lugar y luego van a brotar esas plantas que finalmente son la coca, que siempre está en mi cabeza, ¿no? Juego un poco por eso, a través de eso, ¿no? Esto lo entiendo como una cuestión más marina, ¿no? Marina, sí. Siempre entendí que la cultura de diferentes pueblos se ha transmitido a través del mar, ¿no? A través de la navegación, de una serie de movimientos por el mar, ¿no? Incluso los Bueno, ríos. parte de la Esa naturaleza. idea me dio de hacer ese tipo de pintura en donde por el fondo del mar recorren vestigios que se van a transmitir por otro lado, ¿no? Trozos, pedazos, algún recuerdo que va quedando por el mar y llega lo descubren por otro lado, ¿no? Un poco con esa idea uno empieza a pintar y salen cosas tan extrañas como esta, ¿no? O sea, nunca tengo
demasiado claro. Yo inicialmente, antes, cuando hacía paisajes y no, sí, desarrollaba un boceto previo, ¿no? Pero ahora no, ahora empiezo a trabajar líneas, manchas, y eso me sugieren ideas. Y como tengo una serie de símbolos que me han ido acompañando, Ay, se me van encanta. sumando y participan en una pintura, ¿no? 10 Acá, por puntos. ejemplo, es una suerte de telar y también son unos idolillos que rescaté seguramente sin copiarlos, porque la iconografía andina tiene personajes particulares, hay aves, hay tigres, pelícanos, y yo no los tomo tal cual, sino diseño algunas cosas que te dan, te remiten a ese tipo de cosas, pero finalmente son arbitrarios y son personajes míos que van saliendo en el lienzo, ¿no? Esta es la obra Espectacular. que elegimos para el flyer de invitación, porque nos pareció bellísima. Hermosa. Espectacular. En particular hay está entre lo que le decía, las semillas, las hojas y unos elementos que en un momento de mi vida, muy joven todavía, estaba estudiando arte y tenía un taller de cerámica decorativa que yo más o menos diseñaba, porque llegó un momento en que en esos años que pintaba mucho, había una necesidad de hacer algo de tridimensión, no solamente en el plano, sino quería hacer la escultura, no llegué a hacer el tema de la escultura, pero sí la cerámica me permitió hacer algo de tridimensión, ¿no? Y eso se me salió un poco de las manos porque yo tenía una idea esa idea de que te acepten, ¿no? De alguna manera, que ver si tu trabajo tiene alguna trascendencia o alguien realmente lo motiva, le dice algo. Y yo era enemigo de preguntarle a mi familia o amigos, porque en Latinoamérica en general son muy corteses, muy amables, ¿no? Y te dicen, sí, está hermoso, está precioso, pero no lo sienten tan realmente, sino son más una cuestión de cortesía. El americano te dice, no me gusta y se acabó. Ni siquiera se molesta de ser cortés, ¿no? Y yo lo que buscaba era eso, la verdad, y el amigo y la familia iba a ser muy atento, y yo no les iba a creer, ¿no? Así que yo, después de esa cerámica que hacía, a llevarlo a bazares, a lugares donde que tengan negocios, y si lo veían y me compraban, era de verdad, porque que realmente les gustaba, nadie iba a pagar por algo si no les interesa, ¿no? Y poco a poco empecé a vender esas cerámicas que hacía, y luego contraté una persona y otra, y terminé teniendo un taller con 25 empleados y vendía a nivel nacional, luego exportado, o sea, me fue súper bien, pero yo no era empresario, era un inútil total en la empresa, pues, ¿no? A pesar de que me iba muy bien, estaba feliz con pagarle a los chicos que estén contentos, era muy serio en todos mis pagos, a mí no me quedaba nada, pero yo estaba tan contento que todo funcionara y le pagara a gente, pero después me di cuenta de que se estaba convirtiendo eso en una pequeña empresa y me estaba quitando de lo que a mí me interesaba, ¿no? Claro. Realmente. Y conversaba con la gente que me compraba, que eran dueños de negocios, y siempre había un artista en cualquier persona. Decían, no, yo estudié música, pero bueno, ya me casé, la responsabilidad de los hijos, y tenía que dedicarme a eso, el arte lo dejé. Y que pintores, que cantantes, que bailarines, todos tenían pues una necesidad de hacer arte, pero la responsabilidad de la familia, los hijos, la seriedad, la sociedad los sacaba del arte. Y yo veía que yo me estaba metiendo en este pequeño taller de cerámica y dije, ¿sabe qué? Va a pasar 20 años y yo voy a estar diciendo lo mismo, ¿no? Yo pude haber sido, pero no fui. Y decidí dejar el taller y dedicarme exclusivamente a mi pintura, ¿no? Y el taller nació una necesidad artística, sí, pero se convirtió sin querer en un pequeño negocio, pero me alegraba del trabajo. Eso era una vocación también, estar contento que los demás ganen por mi trabajo, ¿no? Pero finalmente decidí dejarlo, ¿no? Me costó como un año dejarlo completamente y me dediqué exclusivamente a mi pintura, ¿no? Con la misma seriedad, con las mismas ganas y, bueno, hice una vida de arte y exclusivamente pintura, ¿no? Que es lo que me interesó. He podido enseñar en algunas partes, pero no quería porque no quería distraerme. Hay gente, creo que las mujeres son más capaces que los hombres en hacer varias cosas a la vez. Yo soy un inútil para eso, ¿no? Si no hago solo una, no podría, ¿no? No tengo esa capacidad de organización que tienen otros, ¿no? Así que yo decidí dedicarme exclusivamente a la pintura, ¿no?
Esta pintura, por ejemplo, está en México en este momento. Es una de las que voy a exponer allá en Ciudad de México. Hermosa. Estos elementos, esos idolillos que seguramente rescaté de estos textiles que les comento, de los paracas. Estudien los paracas, preciosos textiles hay en el Perú, con mucho colorido y varios elementos, ¿no? Lo mío no es igual, pero eso a mí me remite, ¿no? Eso también es un poco más marino, ¿no? Sí. Más o menos. Son Por el color, pero no. Más o menos. Como telares. Yo lo veo como profundidades, ¿no? Que hay elementos en profundidades, así lo siento yo. Pero como lo que yo hago es una pintura entre abstracta y simbólica, bueno, sí, un espíritu libre, una mente creativa tiene derecho a interpretar. No me gusta mucho dirigir lo que yo hago porque se pierde eso, porque pienso que interrumpo, ¿no? La pintura y el pintor tienen que estar completamente separados, ¿no? La pintura tiene que hacer su propio camino y ser interpretada, apreciada por la cultura, la manera de ver de las personas. Y yo poner una intención, obviamente, pero hay gente que lo ve diferente y yo no debo intervenir en eso, ¿no? O sea, la pintura tiene derecho a ser interpretada, ¿no? Evidentemente el color juega un papel muy importante para vos. Y la verdad, lo gracioso es que yo intento ser un pintor abstracto, más libre, más gestual, pero como he sido muy figurativo durante muchos años en la parte académica, y no era mal dibujante, así que siempre aparece un diseño y no puedo evitarlo, ¿no? Yo, la verdad, estoy en una lucha de esa simbología que ven ahí. No lo hago intencional, yo busco ser una pintor totalmente abstracto, más gestual, pero finalmente aparece algún elemento medio figurativo que se mezcla con esa abstracción, ¿no? O sea que creo que me he quedado en el medio por ahora, ¿no? Yo sigo buscando ser más abstracto, pero aún no lo logro, ¿no? Pero esa simbología que se ha ido quedando en mi cabeza, la coca, los mantos paracas, la cerámica vicus, y ya, bueno, algunos elementos que aparecen nuevos, no puedo dejar de plasmarlo, ¿no? Yo quiero dejar de ser tan barroco a veces con tantos elementos y ser más simple, pero me está costando muchísimo trabajo. A mí me encanta. Esto está dentro tuyo, evidentemente surge, ¿no? Este es mi favorito. A mí me encanta. Es más sencilla, pues no más simple, no tiene tantos elementos como otras, ¿no? No, pero es lo que te caracteriza. Antes aparecían en mi pintura, no he visto ninguno. Acá creo que sí, hay uno, si se acercan al lado derecho, hay un ojo. No sé cómo señalarlo. Ahí está cerca del cursor, el cursor a la izquierda. No, tiene que correr para allá. Sí, el ojo, sí. Verde olivo. Bueno, en muchas pinturas mías, bueno, no sé si acá hay una serie de dioses que se manejan en la cultura del Ande peruano sobre todo, y yo no quería ponerlos tal cual, yo ponía solo unos ojos para que el espectador pueda construir esa imagen del posible Dios, ¿no? Así que esos eran unos ojos que eran para que quien quiera construir el personaje lo construyera, y yo no lo ponía, no sabía qué imagen tenía. De repente los griegos tienen claras las imágenes cómo eran físicamente, pero acá no. Así que era simplemente poner una referencia para que el espectador pueda construirlo, y si no lo hacía, bueno, se convertía en un elemento más de la composición, ¿no? O sea, algunos se asustaban con los ojos, decían que esos cuadros los miraban, y otros entendían justamente mis ideas, ¿no? Excelente. Y luego iba desapareciendo y han aparecido otros elementos. Yo la verdad nunca sé qué va a aparecer y qué va a desaparecer en mi pintura, siempre es una... Claro, obviamente que con el tiempo ya no son los cambios tan radicales como antes, ahora son procesos más lentos, pero voy dejando unos elementos y van apareciendo otros, y en un proceso de unos años sí uno se da cuenta de la diferencia, ¿no? Pero ahora como que se parecen las pinturas porque hay elementos muy semejantes, ¿no? Que son las que unen ahora mi temática y son más coherentes en el tema. Aquí, por ejemplo, últimamente me están apareciendo aves, ¿no? Y yo no sé por qué, será porque ahora estoy entre Playa del Carmen, Cancún y la playa de Lima, el sur de Lima, en Punta Negra, ¿no? Estoy más metido en
en una zona de playa que antes no. ¿Qué trabajas? ¿Con acrílico u óleo? ¿Con qué trabajas? Yo trabajo con acrílico y óleo. O sea, últimamente ya hay más acrílico que óleo, ¿no? Muchos. Técnica mixta. No. Acrílico y óleo son separados, ¿no? O sea, ya. No termina una cosa con óleo, que la empiezas con acrílico. No. O trabajaba en óleo o trabajo en acrílico, pero no los mezclo, ¿no? A veces cuando hago una mancha posiblemente, ¿no? Esta es una mezcla de estos elementos orgánicos que hago y un telar, ¿no? Yo lo entiendo como esas caídas, como tejidos que se van armando. De alguna manera tejo mi color. Esa es una pintura, por ejemplo, que busco ser más abstracta, ¿no? O sea, evitar los elementos, los personajillos que me van saliendo. Y es donde yo me siento más que lo logré, porque en los otros como que se entrometen, ¿no? Y yo no quiero que aparezcan, pero una vez que aparecen y que obligan, ya tengo que dejar que sigan, ¿no? Si no, se molestan conmigo, seguro. Así que yo quisiera ser un poco más gestual, ¿no? Pero es para mí complicado. Los formatos son como de 1,50 por 1, fácil, ¿no? No, este es de 3 metros por 1,50. Wow. Son formatos grandes. Más grandes, no sea, hago de 4 metros, 5 metros. A mí me gusta mucho la pintura grande, ¿no? Ahora voy a Alemania, pero ahí, por ejemplo, los formatos son pequeños y yo me siento muy cómodo. Finalmente lo hago, pero me cuesta más trabajo, más sacrificio hacer un cuadro chico que un cuadro grande, ¿no? Yo me siento mucho más cómodo en formato grande. Y yo quiero hacer más grande, como de 6, 7 metros. El máximo que he pintado creo que es 2,5 metros, ¿no? Pero no llevo a mural. El tema del mural no es algo que me interese, sino una pintura grande, ¿no? O sea, pero no llevo a mural. ¿Pero viajás con pintura chica? Cuando viajas con los... Ay, preguntamos lo mismo. Todos queremos preguntar lo mismo. ¿Cómo haces para viajar con su... ¿Cómo viajas con los formatos grandes? Bueno, cuando hago un formato para viajar, lo hago en partes, ¿no? Yo entiendo, la gente considera que el díptico o tríptico son 3 partes, pero no es solamente eso, ¿no? Yo nunca he hecho un tríptico o un díptico, he hecho una pintura en 2 o 3 partes. El concepto del díptico o tríptico es hacer una obra en que se pueda componer una parte y sea independiente de la otra, ¿no? Eso es bien difícil, ¿no? O sea, hacer una obra y que en la siguiente la complemente una segunda obra, pero que cada una sea independiente. Y si son 3, las 3 tienen que ser independientes, pero juntas hacer una nueva obra. Y eso no hago yo. Yo en realidad hago una obra en 3 partes, ¿no? En alguna vez lo he hecho, pero es complicado, así que yo prefiero hacer una obra en 3 partes, ¿no? O sea, que es grande, que se junta simplemente, ¿no? Y que cada parte no puede ser independiente, tiene que estar junta. Así que lo que hago cuando tengo que viajar es cuadros medianos, 3, y los junto, y es más fácil de enrollar y separar, pero una obra enorme de 4 o 5 metros sí es más complicado llevar, ¿no? Así que las hago en parte. Vidal, se nos corta la sala, nos encontramos en la sala siguiente. Así nos seguís explicando y nosotros empezamos a hacerte preguntas y devoluciones con tu magnífica obra, Vidal. Se corta en cualquier momento. Ya, ok, voy a ver si resuelve el problema de luz acá. Ahí está.